Autogolpe de Estado de Perú. El autogolpe de Estado de Perú de 1992, conocido a veces como Fujimorazo, fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, Fujimori disolvió el Congreso de la República. Se intervino al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal de Garantías Constitucionales, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. El resultado fue el desmantelamiento del sistema judicial, 4 días después, donde una persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personalidades. Sus motivos fueron inestabilidad política, económica, hiperinflación social, desgobierno por terrorismo y cierre del Congreso. Antecedentes. Bajo el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada Aérea de Juan Velasco Alvarado, la deuda peruana aumentó significativamente debido al excesivo endeudamiento y a la crisis energética de los 70. Bajo el mando de Alan García, Perú experimentó una hiperinflación y un aumento de enfrentamientos con el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, lo que llevó al país a altos niveles de inestabilidad. En octubre de 1989, el Plan Verde, una operación militar clandestina, fue desarrollado por las Fuerzas Armadas del Perú durante la época del terrorismo en Perú. Implicaba el genocidio de peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de los medios de comunicación en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal en Perú. Tras asumir el poder, Fujimori abandonó la plataforma económica que promovió durante su campaña electoral, adoptando políticas neoliberales más agresivas que las propugnadas por su competidor en las elecciones. Fujimori adoptaría muchas de las políticas esbozadas en el Plan Verde. Con el beneplácito de Fujimori, los militares prepararon planes para defender un autogolpe de Estado, tal como estaba diseñado en el Plan Verde más de 2 años antes de abril de 1992. Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista. La puesta en práctica del neoliberalismo durante la gestión del gobierno del presidente Alberto Fujimori entre 1990 y el 2001 en el Perú implicó el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, conduciendo a la instauración de una dictadura sostenida con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El régimen fujimorista se prolongó por medio de dos reelecciones, la primera en 1995, la segunda en abril del 2000, en las cuales predominaron la corrupción, el fraude y el terrorismo del Estado. Durante este régimen, los peruanos fueron desposeídos de sus empresas, despojados de sus derechos sociales y garantías civiles, y víctimas de un genocidio que, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, causó la muerte de 70.000 personas. Ante la negativa del Congreso para concederle poderes para legislar, Fujimori anunció mediante un mensaje a la nación el domingo 5 de abril de 1992 la disolución del Congreso de la República. La explicación sobre esta medida se desarrolló en una asamblea de la OEA, en las Bahamas. En respuesta, Fujimori dio un autogolpe el domingo 5 de abril de 1992. Autogolpe de Estado. La noche del domingo 5 de abril de 1992, Fujimori dio un mensaje a la nación televisada. Anunció la disolución temporal del Congreso de la República y la reorganización del Poder Judicial. Tras el mensaje, ordenó al ejército peruano que condujese un tanque hasta la escalinata del Congreso para clausurarlo. Cuando un grupo de senadores intentó mantener la sesión, se desplegaron gases lacrimógenos contra ellos. Esa misma noche las tropas militares fueron enviadas a detener a destacados miembros de la oposición política. Fujimori fue condenado en el 2009 por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos detenidos por los militares la noche del autogolpe. Y tenía una actitud de revancha, una actitud anti-peruana. Antes que me destituyeran y antes que el terrorismo tome el control del poder y destruya la democracia, yo doy el paso. El autogolpe dio pie a la creación del llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, dejando en suspenso la Constitución Política de 1979, por la cual Fujimori juró en el cargo de presidente de la República, el 28 de julio de 1990. El 31 de octubre,
de 1993, se realizó el voto popular por la nueva Carta Magna, teniendo como resultado una nueva constitución, luego que el gobierno obtuviera el respaldo, aunque reñido, de la ciudadanía con un 52.24% frente al 47.76% que se oponía a Fujimori. La instauración de una nueva constitución enmarcó el recorte de derechos laborales y sociales. Un claro ejemplo son los cientos de familias que aún no pueden encontrar justicia para sus familiares muertos o desaparecidos. Otra de las medidas de Alberto Fujimori fue crear la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, para aumentar la presión tributaria en el país y llenar las arcas fiscales. Además, se despidieron a la mitad de los funcionarios públicos y se desreguló el mercado laboral. El fin de la dictadura. La dictadura de Fujimori terminó el 14 de septiembre del 2000, cuando se descubrieron los denominados Vladivideos, los cuales encarnaron los peores momentos del gobierno peruano. Aquí se vio claramente la compra de líneas editoriales, jueces, fiscales y congresistas opositores. Esto derrumbó sin duda la confianza del país con el gobierno fujimorista. Finalmente, el 19 de noviembre de ese año, desde Tokio, Japón, Fujimori decidió renunciar por fax a la presidencia del Perú, postulando luego al Senado japonés sin éxito. Actualmente, Alberto Fujimori se encuentra internado en el penal Barbadillo, donde cumple una pena de 25 años de prisión por autoría inmediata en los casos La Cantuta y Barrios Altos, impuesta en el 2009 por el Poder Judicial. En conclusión, una de las principales amenazas para las sociedades democráticas es la corrupción. Desafortunadamente, ningún sistema actual se escapa de las garras de este fenómeno, que en diferentes grados se manifiesta en muchos niveles de la administración pública de los países. Entre las principales causas que provocan la corrupción destacan la avaricia personal de los dirigentes políticos, la falta de principios éticos para desempeñar cargos públicos y la opacidad en la gestión de los recursos estatales. Pero cada país es un caso diferente, y los factores que causan las malas prácticas varían o se multiplican, porque la corrupción es una alimaña viva que muta y se transforma según las características de las sociedades, para no ser descubierta y perpetuarse.